Muy bien. Shabbat Shalom. El Eterno les bendiga. Vamos a iniciar la porción de Coraj, la porción número 38. Y ahorita estábamos leyendo dos salmos. Y muchas veces uno se pregunta qué tienen que ver los salmos, o sea, por qué los ponen en cada porción y tendrán algo que ver, o realmente nada más es porque se les ocurrió poner un salmo. Salmo 5 habla de algo que sucede muy de mañana. De hecho, si lo alcanzaban a leer, dice: de mañana te buscaré. ¿Sí? Hay algo que sucede con eso y ahorita vamos a ver la conexión que hay con esta porción de Coraj. Algo bien importante que sucede antes de que amanezca y tiene que ver con el almendro. Entonces, la otra, ¿qué salmo era? 46. El 46 fue escrito por uno de los hijos de Coré. ¿Sí? Entonces, sabemos que Corá era una que tenía que ser tragado por la tierra, pero podemos ver también que los hijos de Coré se apartaron de él. Entonces esto nos habla de algo, que cada uno tiene un llamado con el Eterno. Y ese llamado que tienes con el Eterno es, aunque tu papá haya hecho algo diferente a lo que tú crees, es un llamado individual. Cada uno somos seres individuales. Podemos transmitir la Torah a nuestros hijos, podemos transmitir la enseñanza a nuestros hijos, pero ellos van a tomar decisiones en el tiempo. Pueden alejarse, pueden acercarse, pero siempre que tú instruyas en el Torah, por lo menos saben que cuando ellos vayan al mundo, son hechos a imagen y semejanza de Hashem. Pueden conocer lo bueno y lo malo. Y pueden decidir si quieren quedarse o quieren acercarse de nuevo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo los hijos de Corá se apartaron. No nos dice ahí en la porción, pero podemos ver que salmos, creo que son 12 salmos los que escriben los hijos de Coré. Entonces podemos ver que no solamente se apartaron, sino se hicieron cantores. ¿Sí? Y realmente los levitas cantaban. Eran los cantantes, eran los que cuando entonaban los salmos, no eran, era una lectura, sino llevaba una cantilación cada salmo. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Baruch Adonai Mevorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Muy bien, hay 9 mandamientos en esta porción de los 613 y como no vamos a cubrir esa parte del capítulo 18, vamos a leer solamente los mandamientos. Todos vienen en el capítulo 18. Entonces, el precepto de guardar el santuario. Este es un precepto que se le da a los levitas. Y no solamente a los levitas, sino se les da una misión especial a los Cohen. Dentro de los levitas sabemos que hay sacerdotes, son los encargados de guardar el santuario. Y tan es así que si no guardaban la santidad, ¿qué pasaba con ellos? Morían, morían. Podemos ver el ejemplo de Pinjas, es el más claro que vemos. Lo que hizo Pinjas no fue un asesinato, sino que si él no reaccionaba a eso que estaba sucediendo, sobre él recaía. Él era el encargado de guardar la santidad. Y guardar la santidad no importa si le va a costar la vida al otro. Hay un respeto por la santidad de Hashem, es un respeto tan grande que podemos ver incluso cuando Nadab y Abiú se acercaron con un fuego extraño, un incienso extraño. Costó la vida, cuesta la vida. ¿Sí? Entonces hay que tener un gran respeto por el santuario. Ahora, Coré sabía de la santidad. Coré vio lo que le pasó a Nadab y Abiú. Coré conocía la Torah, conocía los mandamientos. ¿Por qué aún así trató de usurpar? ¿Qué había en él que aún así trataba de usurpar? Y la Torah te dice lo que te iba a pasar. Realmente el castigo no es algo nuevo, el castigo ya había sucedido antes. Cuando se le dijo hacer algo nuevo, algo que no habían visto el pueblo de Israel.
Pero vamos a ver que eso ya había sucedido antes. Espiritualmente había sucedido antes. Ahora físicamente está sucediendo de nuevo. Y va a volver a suceder. Entonces, ahorita llegamos a ese punto. Que los Kohanim no deben hacerse las tareas sagradas de los levitas ni viceversa. Recordemos, Kohanim, un grupo diferente a los levitas. Los Kohanim están dentro de los levitas, ¿sí? Pero son un linaje apartado. Recordemos, cuando Israel salió, era un primogénito. De Israel sacó a los levitas como primogénito. De los levitas, de la tribu de Coat, sacó como primicia. Y de Coat sacó el linaje de Aarón como primicia. ¿Sí? Entonces Hashem, de cada uno, va sacando quién va acercando, quién quiere más cerca. ¿Sí? Entonces, Kohanim son parte de los levitas, pero tienen una tarea diferente. Son los encargados del servicio del templo. ¿Sí? Que uno que no sea Cohen no debe trabajar en el santuario. Y pues esto es que si no eres un Cohen, no puedes entrar al santuario. Incluso también costaría la vida. No poner fin a la guardia del santuario. Muchos dicen, bueno, que Hashem necesitaba que hubiera un guardián. ¿Por qué pondrían guardianes? ¿Hashem necesitaba un guardián? No necesitaba. Cuando Hashem les dio la Torah, no les dijo, pongan límites. Ahí está ordenando, pon guardias para que no crucen esos límites, porque si los cruzan, mueren. Realmente la guardia no era para cuidar a Hashem. La guardia era para cuidar al pueblo, que no le pase ese límite establecido. Respeta ese límite, porque si no es tu vida. La guardia era para el pueblo. ¿Así es? Pero esa es la guardia. La guardia es para el pueblo. No es como una protección. Que normalmente nosotros vemos una protección de un guardián, de un guardaespaldas, es protege la vida de alguien, ¿no? Pero en este caso está protegiendo la vida del pueblo. ¿Sí? Entonces por eso decía, no poner fin a la guardia del santuario. ¿Tiene sentido? El precepto de redimir a un hijo humano primogénito, no redimir al primogénito de un animal doméstico. Kasher. Entonces, hoy en día hacen eso. Realmente, yo creo que solamente a como está establecido, un levita, o uno de la tribu leví, del Cohen, del linaje de Aarón, pudiera estar haciendo eso. No cualquier persona. Yo sé que muchas congregaciones lo hacen. Eso es un problema. Pidón Nefesh es otro para salvaguardar del primogénito. No he escuchado cómo lo usan ellos, pero pudiera ser. Pero si tiene algo que ver con, si no son levitas, si no son realmente consagrados. Y hablar de un levita es una persona realmente bien consagrada. Y ahorita cualquier congregación, se llama como se llame, pide eso, y realmente no es algo que esté tan consagrado. Y ahorita vamos a ver por qué, dónde nace esto del el mal de Coré. Donde realmente nace dentro del mundo. Coré no era parte extraña. Coré no era un extranjero. Coré pertenecía a un grupo selecto. Coré pertenecía a la tribu de Leví, de Coat, que podía estar en el servicio del santuario. O sea, Coré no era fuera de él, era dentro de él. Los problemas que hay hoy en día no vienen de afuera, es dentro. El problema es dentro de la congregación, dentro del cajal, dentro de la quejila, ahí se forma el problema. Ahorita lo vamos a ver. El precepto del servicio de un levita en el santuario, el precepto del primer diezmo para los levitas y la obligación de los levitas de dar un diezmo del diezmo. ¿Sí? Entonces, los levitas también daban diezmo. Ofrendaban de lo que recibían. El levita, obviamente,
como vemos, la tribu de Leví no tenía tierra, no compraba tierra. Y si algo le pertenecía, él nunca perdía esa tierra. Era de él. ¿Por qué? Porque tenía que haber dentro de cada tribu un levita. La función del levita era llevar la Torah de Hashem. Ahí confundimos también un poquito a los profetas. Los profetas que hoy en día conocemos es alguien ungido y alguien que habla palabras medias extrañas, pero realmente un profeta era un levita. Alguien que traía un mensaje de Hashem directamente. Hashem hablaba a los levitas, hablaba al sumo sacerdote, era una conexión más cercana. Si vemos la santidad de Israel, tú puedes ver Israel, puedes ver los levitas que están más cerca, tú puedes ver el linaje de Aarón todavía más cerca de Hashem. Entonces un profeta siempre un levita llevando un mensaje. Y normalmente cuando llega un mensaje de Hashem, nadie quiere escuchar eso. Porque si llegaba un levita, ¿qué te iba a decir? Yo iba con un premio, yo iba a decir todo lo malo que estás haciendo. El mensaje que te traía era de parte de Hashem y decirte, has hecho esto mal. Si no cambias, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué me brincó? ¿Qué no está? Ok. Muy bien, falta este. No sé por qué no lo puse. Aquí empieza la porción. Números 16, 1 al 3. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de... Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán. Y Abiram, hijos de Eliab. On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Tomaron gente. Se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo y de varones de renombre. Aquí vamos a ver el tomaron gente. La kaj. La palabra la kaj es tomar. Pero tiene varios significados. Una cosa que tú puedes agarrar y tomar. Pero también puede ser algo que recibiste. Algo que conquistaste o capturaste. Puedes capturar un animal, una presa. Eso es la kaj, lo tomaste. Pero algo que compraste también. ¿Sí? Entonces, ¿qué realmente hizo Coat, Coré, con estas personas? Los tomó, los recibió, los conquistó, los compró. Puede ser que a lo mejor los compró, diciendo esto no está funcionando, creo que debe ser algo mejor. Y muchas veces lo conquistas a las personas. ¿Cómo convences a las personas? Hablando, hablando, hablando. Una persona que empieza a hablar. Y vamos a ver de qué personalidad tiene Coré. Entonces, usas mucho la lengua. ¿Sí? De hecho, una de las raíces de la caja también, no recuerdo exactamente la palabra, pero es como una oruga. Está comiendo, 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 comiendo con su boca, poco a poquito, pero termina consumiendo. Es algo así. Entonces, esta persona realmente puede ser que conquistó o compró las otras. Coré comprando, conquistando a David. Y vamos a ver qué pasa aquí. Nomás que le dije yo que los pusiera, yo creo. No los revolví todos. Pero bueno. Vamos a ver, Datán y Abiram de Abraham. De Abraham, aquí vemos a Miriam, Aarón y Moshe. De este lado vemos a Coré, Nefeg y Sicri. Tienen el mismo linaje, están al mismo nivel incluso.
no más que el papá de Aarón era Abraham y el papá de Coré era Isaac, ambos hijos de Coat. ¿Sí? Si empezamos a contar quiénes son estos, entendemos que Abraham, ¿qué generación era Abraham? Desde Adán. 20, 20. La generación 20. Entonces empezamos a contar, si él es del 20, Abraham el 20, Isaac 21, Jacob 22, Leví, Coat, Amram y Aarón 26. Bueno, igual 26. Ambos son la generación 26. ¿Sí? Entonces son 6 generaciones después de que Hashem mandó llamar a Abraham. ¿Sí? Son primos hermanos. ¿Sí? Amram y Isar eran hermanos. Entonces, ¿qué es esta generación? Si vemos, por ejemplo, aquí, está en el orden que están las tribus. Recordemos que Coat era de la tribu de Coat. El orden o el lugar donde estaba ubicado era en la parte sur. Datán y Abiram eran de la tribu de Rubén y el lugar donde estaban ubicados en la parte sur. Datán y Abiram también eran la 6ª generación de Abraham. ¿Sí? Entonces tú puedes ver como que Corat es la 6ª, Rubén es la 6ª, Abiram es la 6ª. Estás viendo cómo todo va en la 6ª generación. Ahora, ¿qué pasa con las generaciones? Estoy agarrando a Abraham. Abraham nace en el año 1948 de la creación. Desde el año 0 a 1948 nace Abraham. Entonces lo estoy agarrando. Hay una taxonomía de las generaciones, no sé si nunca la han escuchado. ¿Sí? Esa taxonomía de las generaciones te habla de unas generaciones cómo se van realmente degradando, se van haciendo menos. Y estoy agarrando el mismo año de Abraham y la época donde Israel se hizo una nación. Para tener un patrón, ¿sí? La generación del silencio, los niños de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que más o menos comprende, cada país tiene más o menos, puede moverse la fecha, pero más o menos cae en 1930, 1948. Y esta tiene que ver con la austeridad. Era una generación austera. No había lujos, no había nada. Y recordemos, tiene sentido porque acaba de salir de una guerra mundial donde no hay una economía, tiene sentido. Pero luego viene una generación de los baby boom, una generación ambiciosa, una generación que hasta cierto modo es bueno para la economía porque vuelve a levantar la economía, pero se hace una generación tan ambiciosa que su siguiente generación, la generación X, que es del 69 al 80, es una generación obsesiva por el éxito. Tan obsesiva por el éxito, cuando te obsesionas por el éxito tienes que dejar algo a un lado. ¿Y qué es? ¿Oye? ¿Y qué más? Y la familia. Esta es una ambición poder hacer dinero, obtener éxito. Y es una de las generaciones que estamos viendo hoy en día también. Una ambición, una obsesión. ¿Sí? Después viene una generación del 81 al 93, una generación de frustración. Doble frustración. Y aquí es donde nacen los psicólogos. Una generación del 94 al 2010, irreverente. Nada le importa. No. Ya no hay el que te hablen de usted, o en español, que es usted y tú. Ya te hablan de tú, de todo parejo. Ya no hay un respeto para una autoridad. Y podemos ir viendo que en el mundo ya no hay un respeto para la autoridad. Incluso ni la misma autoridad tiene respeto. Podemos ver la corrupción, cómo se está moviendo el mundo. Irreverencia. Entonces podemos ver cómo de una austeridad se llegó a, no me importa, cómo va bajando ese nivel.
Ahorita están haciendo una generación que no sé lo que vaya a suceder, pero esa generación está peor todavía. Una generación de cristal. No le digas nada porque los traumas. Cambian los idiomas. ¿Ok? Si ves los chats de los niños de hoy, todo está cortado, todo es más corto. Están generando como un nuevo idioma. Y realmente es una generación que no tiene respeto. Es una generación que se siente de cristal, como llamamos. No les puedes decir nada, no los puedes educar. De acuerdo a la Torah, no les puedes hacer nada tampoco. O sea, no hay un respeto por la Torah. Entonces, vemos cómo va cada vez más hacia abajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa después del caos? Una vez que se viene el caos, ¿qué es lo mejor? Reiniciar todo. Siempre sucede así. Lo mejor es reiniciar una economía. ¿Qué pasó con la guerra? Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue lo que se reinició? Había una economía baja, una industria. No, en la guerra ganan unos, pero la economía después del cambio. Porque en eso ganan unos, los que tienen la industria, los que tienen el acero, los que tienen, son los que ganan. Acaparan el dinero, y todos los demás pierden el dinero. Al perder el dinero puedes trabajar. ¿Qué pasó en Egipto con José? ¿Qué hizo las personas? Una vez que hubo escasez, el mismo Egipto te enseña el patrón que sucede después de una guerra o después de una catástrofe. Empezaron a vender sus tierras, a lo que sea, pero por comida, una generación austera. O sea, no me importan los lujos, me importa comer. Vivieron sus tierras, empezaron a trabajar. ¿A qué precio? No sé, dame de comer. Eso sucede después de una catástrofe, después de un reinicio, después de una guerra, va a suceder siempre. El dinero se va hacia abajo. El dinero que tengas en el banco se puede hacer papel en un instante. ¿Sí? Entonces, viendo que todo se está moviendo de orden a desorden. Es una ley. Entonces vemos, por ejemplo, Moshe. De Moshe tuvo que venir alguien diferente. Moshe tampoco entró a la tierra, pero dejó encargado a Josué para poder meter a la tierra el pueblo. Conocía esta generación, pero con una mentalidad diferente, con una visión diferente. La mentalidad de José era llegar a la tierra porque su rey así lo había ordenado, porque Hashem así lo había ordenado. ¿Qué hubiera pasado si Josué solamente, si Moshe manda nada más a Caleb y Josué como testigos a ver la tierra? Hubieran entrado. Todo el reporte que hubieran dado era bueno. ¿Qué hizo Josué en Jericó? ¿Cuántos mandó? ¿12? Dos. Dijo, con dos tengo. Como Josué y Caleb, con dos tengo yo. No tengo que mandar a 12. ¿Sí? Aprendió del error anterior. Y el error anterior fue haber mandado a 12 a explorar la tierra. Demasiada gente. De acuerdo a la Torah, ¿cuántos testigos necesitas? Dos. Con dos tienes. Se hizo así porque el pueblo pidió eso. Hashem nunca pidió manda. Hashem nunca mandó eso. Ellos lo propusieron, hicieron, pero Josué entendió el concepto, entendió que no tengo que mandar a 12. La Torah me dice
2 o 3 testigos son hechas todas las cosas. Con 2 que mandé mis hombres, que no se puede. Entonces, hoy en día tenemos algo que sucede y dice X-ray, por si no lo llegan, dice X-ray. Y esto es un arcoíris completo. No es el arcoíris del orgullo, no es el arcoíris del orgullo. Es un arcoíris completo, son 7 colores, el del orgullo le falta un color. ¿Alguien sabe cuál es? No, celeste. Celeste. Falta ese color. Entonces, ¿recuerdan cuando vimos la luz? ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno, conéctese ese blanco. Pero hay luz ultravioleta y luz infrarroja, ¿verdad? Que no la puedes ver. La luz ultravioleta está del lado, obviamente, del violeta, más allá del espectro que podemos ver. Estos son los 7 colores que podemos ver. Más arriba del rojo está la luz infrarroja, que tampoco la podemos ver. Existe, pero no la podemos ver. Hacia arriba están las ondas de radio, de televisión, los microondas, todo eso existe, pero no lo podemos ver. Y esos son las infrarrojas. Los controles remotos meten una luz, no la podemos ver. A veces si lo grabas con una cámara, puedes ver la luz. Y hacia abajo son los rayos X, rayos gamma, todo lo que puede penetrar el cuerpo. Es una luz que puede penetrar el cuerpo. La luz de acá no penetra el cuerpo. ¿Se acuerdan de las primeras? No, estos son acá abajo. Los únicos que pueden traspasar el cuerpo están acá abajo. Son los rayos ultravioleta. Pertenecen a este espectro. Los infrarrojos, al espectro de arriba. La desventaja de los de arriba es de que, no sé si se acuerdan del celular cuando empezaban las líneas, que te metías a una casa o un edificio y te iba la señal. Porque no tienen un poder de penetrar. Cada vez están haciendo la onda más pequeñitas, o cuando está aumentando la generación de las telefonías, la onda es más pequeña para poder penetrar. ¿Sí? Entonces, todo lo que está acá arriba es lo que controla el mundo. Es lo que puede controlar nuestra mente. Celular, teléfono, radio, televisión, internet, todo esto. ¿Sí? Esta parte de lo que puede Hashem ver nuestro interior, ver nuestro corazón, ver que hay dentro. Es esa luz diferente. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok. Qué bueno, que ya lo hemos visto, no más que es un repaso. Ok, entonces quitan este color. Ahora imaginemos, 7 es un color de perfección. Y estamos viendo, ellos ponen 6 colores, ¿no? Ok, 6 colores ya me habla de algo que quieres transgredir. Ahora, la nueva generación número 6, todo tiene que ver con el 6. Quieres transgredir algo que Hashem estableció. Hashem estableció hombre y mujer. Y tan es así que los arqueólogos hoy en día siguen sacando hombres y mujeres de la tierra. No han sacado ningún otro género. Hombres y mujeres, nada más. Hay alguien que quiere transgredir eso o usurpar lo que ya se estableció. Así como Coré ya sabía lo que se hacía en el templo, ya sabía lo que se hacía en el tabernáculo, quiere usurpar. ¿Sí? Entonces, si 7 es la perfección, y tenemos 7 fiestas también. Entonces, este color que quitan vendría siendo el número 3. ¿Sí? ¿Por qué todo el 3? Porque todo los rayos X es de adentro y esto es afuera. El templo se construye de adentro hacia afuera. ¿Sí? Haz de cuenta que esto se le den una luz
que no puedes ver, pero el hombre se ha ido alejando cada vez más. ¿Tiene sentido? Entonces, si lo viéramos como las fiestas, tenemos 7 fiestas, indica una perfección. Entonces sería la fiesta número 3. Tenemos Pesaj, panes sin levadura, lo están quitando esta. ¿Qué significa el 3? Shabbat, no. Shabbat es la 4. Primeros frutos, la primicia. Estás dejando de ser una primicia para Hashem. No te interesa ser una primicia para Hashem. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Ahora sí dices, bueno, es que yo nací en el mundo judío, yo esa no es mi primera fiesta. Mi primera fiesta la celebro en Rosh Hashanah. ¿Ok? Trompetas. Entonces, esta será tu primera fiesta, morado, de azul, estás quitando Sukkot, es la casa de Hashem. Estás quitando el Shabbat, estás quitando el templo, estás quitando el lugar donde no quieres estar. Entonces, ya se lo hagas como judío o como un esparcido entre las naciones, no quieres ser ni primicia ni estar en la casa de Hashem. Ese es el mundo, ese es el orgullo. Y de eso se siente orgulloso. ¿Tiene sentido? Pero bueno, te voy a dar preguntas al final. Entonces, ¿qué había en Coré? Un coraje. El ego. El ego es bueno. Pero ¿será el ego bueno o malo? ¿Y un ego controlado con una buena causa puede ser bueno? Vamos a ver. Mire, el ego controlado es como tener epilepsia, o tener una enfermedad cardíaca. ¿Es bueno? Está controlado, pero va a salir. El ego es igual. Puedes tenerlo controlado, puedes tener una buena causa, pero es una semilla mala. O sea, no es ni bueno ni malo. Si tienes ego, en algún momento va a crecer. En algún momento va a dar frutos. Entonces, el ego no es nada bueno. El ego viene de una palabra griega o romana, el latín, que es yo. Egocentrismo es yo. Tiene que ver con el yo. Todo se mueve alrededor mío. ¿Sí? Y ya sabemos que todo se mueve alrededor del sol, no alrededor de uno. Entonces, vamos a ver que si la persona quiere controlar todo, vamos. Son persistentes. Son muy persistentes. Mira, vamos a ver. Una persona que cree, una persona egocéntrica, una persona que cree tener la razón absoluta y la única verdad, mostrándose poco tolerante a cualquier otra realidad que no sea la suya. No es tolerante. Si tú le dices así, no. Tiene una visión él y es muy, muy, muy cerrado. ¿Sí? De hecho, no acepta críticas. Es una persona que no acepta que le digas lo que tú no estás haciendo bien. Tal vez siempre tiene una excusa porque lo que está haciendo es perfecto, porque se ve perfecto, porque el mundo de él así le permite verlo. Pero muchas veces tenemos que entender que hay gente que tiene una posición diferente, una perspectiva diferente a lo que estás haciendo y aceptar un comentario, aceptar una observación. Él lo ve diferente. A veces uno ve las murallas aquí, es como estar en un laberinto y ves aquí. Pero la otra persona está viendo de acá arriba y dice, oye, pues que si le das por la derecha y a la izquierda sale. Y uno solamente ve paredes. No acepta consejos. Es muy difícil que acepte consejos. Muy, muy difícil. Es más, ni lo pide.
Yo creo que él sabe que él tiene el control de él. Él sabe que él sabe. Él sabe que lo que va a hacer, lo va a hacer. No pregunta. Nunca te va a preguntar. ¿Quién preguntas? Ahora, lo estoy diciendo para que cada uno se autoanalice. Porque todos tenemos algo. O sea, todos. No nos afanamos. Tampoco digamos, no, es que yo no. ¿Sí? En algún cierto grado todos tenemos algo de egocentrismo. Controlar todo. Le gusta controlar. Controlar. Todos sus alrededores. ¿Por qué? Normalmente siente que su vida está controlada. Controlando a los demás. Controlando su entorno. Porque es una persona muy poco flexible. De hecho, muchas veces cuando una persona es muy enojona, decimos, tiene un carácter muy fuerte. Lo mencionamos como que muy fuerte. Pero realmente es un carácter muy débil. Una persona con carácter fuerte, tú lo haces, no se dobla. Le tiras un golpe, lo esquiva. Pero una persona con carácter débil, lo que va a hacer reaccionar es enojar. El enojo es lo más fácil. Y normalmente dicen que fue de mecha corta. A mí me dices, pero eso quiere decir que no tienes un dominio, un control de tus emociones. Entonces, una persona egocéntrica no tiene control de sí mismo y se siente a gusto con todo. Controla su entorno y su entorno no sale de lo que él desea, tranquilo. Pero se mueve una hoja que no estaba controlado. Provocar. Les gusta provocar. Yo soy. A mí no me enseñas qué te molesta, porque lo hago. Digo, no sé, así soy. Si veo un defecto tuyo, o sea, lo voy a buscar y obviamente no lo hago con cualquier persona, lo hago con un círculo más cerrado, pero así crecí. No voy a provocar a alguien que no conozco, con alguien que no estoy muy familiarizado. Pero si estoy muy familiarizado contigo, te va a provocar, no te duele. Y siempre lo hago. Yo creo que, yo creo que enseñar algo. Si quieres enseñar, ahorita no lo es como para molestar, sino para enseñar a las personas. Necesitas controlar más esto. Necesitas autocontrol de ti. Porque el mundo no puede girar en torno tuyo. El mundo es muy variable. En el mundo hay sorpresas. En el mundo siempre llegan cosas que no esperabas. Y mientras más rápido te adaptes a eso que no esperabas, más rápido sales. Yeah. Es un narcisista. Es que una persona egocéntrica nunca se da cuenta del daño que hace. Él está cerrado. ¿Sí? Ok. A Coré, ¿tú crees que Moshe no le dijo? ¿Y aceptó? Es el ego. Es el ego. Un narcisista tiene un ego muy alto. Un narcisista tiene un arte de manipular. ¿Por qué manipula? Porque tiene que acomodar el entorno. Es egocéntrico, tiene que todo circular
que él esté controlado. No disfruta hacer daño. No se da cuenta que hace daño. No se da cuenta. Es una persona que está cerrada. Mm, déjame, voy para allá. No sabe que hace daño porque su obsesión de algo lo convierte en objeto. O sea, su necesidad o su carne que desea algo, él se convierte en un objeto. Ya lo que está mentalizado, lo que pensó él hacer, el ego está acá, y ahora él es un muñeco de su ego. Entonces él ya ni siquiera sabe el daño que ocasiona. ¿Sabes hasta cuándo sabe que te ocasiona daño? Hasta que sus ojos ven el resultado. Nunca lo ve hasta que sus ojos ven el resultado. Por él tuvo que verlo. Por él tuvo que ver. Vio la muerte. Es que no se arrepienten. Es que yo no estoy diciendo que se arrepienten. No, son personas demasiado duras, no se van a dar cuenta, están cerradas. Y ahorita vamos a ver a Coré, vamos a ver cómo Coré tiene esto. Faraón, ¿quién es el faraón? Vio todas las consecuencias, vio que murió todo Egipto, todo su pueblo. Hashem le quitó todo. Pero aún así, una persona así, que Hashem tiene el control de eso. Pero lo pone para levantar el nombre de Hashem. No para levantar. Hashem pone a esas personas, pero para levantar su propio nombre. El nombre de Hashem, cuando Hashem corta a esas personas. Porque va a llegar un punto que Hashem los va a cortar. Este es el punto que te decía, te conviertes en un objeto de tu carne. Invaden tu espacio. O sea, no les importa, ellos tienen que tener controlado todo. Y no saben que las personas tienen espacio. No saben que las personas tienen un espacio donde... Personal. Pero invaden, entran, no piden permiso, lo tocan. Y eso sucede, que no se dan cuenta hasta que sus ojos lo ven. Nunca se dieron cuenta. ¿Pero por qué? Porque son personas que no aceptan críticas, no aceptan consejos, no preguntan. Ellos están enfocados en su... Sí. Entonces, el ego no es nada bueno. Sea o no, si está, en algún momento va a dar fruto. Y cuando da fruto, es tarde. Cuando da fruto, es tarde. Por él tuvo tiempo de arrepentirse, de dar marcha atrás. No, porque eso ya existía desde antes. Cuando fue a hablar con Aarón y Moshe, ¿tú crees que eso no lo había hablado antes? ¿Tú crees que en su corazón no existía antes? ¿Tú crees que no planeó todo antes? Se hacen. Se hacen porque son muy idealistas. Todo tiene que funcionar a una forma de pensar. Son irreverentes. Son irreverentes. O sea, quieren éxito, quieren todo, pero no les importa. No les importa a las personas. Yo creo que no naces con un gen narcisista. No naces con un gen narcisista. Obviamente. Obviamente. Pero es algo que tú enseñas. Tú enseñas a tus hijos. Tú enseñas a tus hijos cómo comportarte. Tú enseñas a tus hijos. Un narcisista, él quiere controlar todo. Y él quiere que se merece todo. Y es culpa de un papá que te lo haga así. Pero ahora, si vienes de una misma línea, que había en el corazón de Coré también. Y ahorita vamos a ver qué había en el corazón de Coré.
Bamidbar 16, 5 al 7. Y habló a Coré y a todo su séquito. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Adonai quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que se escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Adonai mañana, y el varón a quien Adonai escogiere. Aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Muy bien, entonces, mañana, Baboque, por la mañana. ¿Sí? Si ponemos atención, ¿qué era lo que iban a poner ellos? Incienso. ¿A qué hora se ponía el incienso? En la mañana. ¿Sí? Ahora, Coré sabía, conocía la Torah, me han dicho que sí. Si él ya estaba trabajando, tenía una función dentro de Mishkan, sabía cómo funcionaba todo. Entonces vamos a ver Shemot 30 del 7 al 9, Éxodo 30, 7 al 9 y 34 al 38. Vamos a ver 7 al 9. Éxodo del 7 al 9. 30. 30 del 7 al 9. En él quemará Aarón incienso aromático, lo quemará cada mañana cuando atienda las lámparas, y Aarón lo quemará entre las 2 tardes, cuando encienda las lámparas, una ofrenda regular de incienso delante de Adonai a través de los siglos. No ofrecerás en él incienso extranjero, ni ofrenda quemada, ni ofrenda de comida, tampoco derramarás libación en él. Entonces, ¿podías ofrecer un fuego o un incienso que no era del templo? ¿Dónde consiguió los 250 incensarios de ese incienso? Se lo dio a Aarón para que pusiera una ofrenda a Hashem y se ponía por la mañana. Ahora, ¿cuál era el castigo? Vamos a leer el 34 al 38. ¿Cuál era el castigo por esta desobediencia? Y Adonai dijo a Moshe: toma de estas especias resina, uña aromática y gárgano. Estas especies son incienso puro, la misma cantidad de cada una. Haz con ellas incienso, un compuesto mezclado con pericia, refinado, puro y sagrado. Muele parte de él en un potecito y pon un poco delante de la arca de la alianza en la carpa de reunión, donde yo me reuniré contigo. Será santísimo para ustedes. Pero cuando hagas este incienso, no hagas ningún si ustedes lo consideran sagrado para Dios. Cualquiera que haga otro para oler será cortado. Entonces, Coré conocía esto. Tú no puedes fabricar un incienso por tu propia cuenta. Muy probablemente Coré conocía la fórmula para hacer el incienso, pero era exclusivamente para el templo. Y el que hacía algo diferente, ¿qué iba a hacer? Cortado del templo. ¿Sí? Entonces, cuando Hashem nos dice, habló Coré de todo su séquito diciendo, mañana mostrará a Adonai quién es suyo. Boker, usa la palabra Boker. Boker tiene que ver con la mañana. Si dijera mañana durante el día, sería la palabra Mahar. Mahar es todo el día de mañana. Cuando usas Boker, solamente es en la mañana. Y solamente en la mañana se ponía el incienso y entre las 2 tardes. Así es que a partir de la mañana iba a mostrar a Hashem quién era suyo. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que no había en Corea? Ahorita describimos una persona egocéntrica. No acepta consejo. No hace preguntas. Arrogante. Entonces una persona
Que no acepta consejos es una persona que no sabe escuchar. No escucha. Shema Israel, escucha Israel. ¿Sí? ¿Qué empezamos el Shema? Tenemos que escuchar. ¿Qué pasa cuando no escuchas? Gordito, es, ¿verdad? El niño. ¿Cómo viaja el sonido? A través de ondas, ¿verdad? ¿Puede viajar a través del agua? ¿Madera? ¿Piedra? ¿No? Yo la pasada me puse en una pared y estaba oyendo lo que hacían los vecinos. Se oye menos, pero puede viajar. Puede viajar. Diferente. Viaja en el aire. Viaja a través de las partículas del agua. Viaja por el aire que hay en la atmósfera. Puede viajar el sonido. Entonces, ¿han escuchado una vez el eco? ¿Sí? Cuando hablas en una pared, bueno, me gusta ver mucho en las montañas, y hablabas en una pared y te regresaba el sonido. Quiere decir que el sonido realmente no entraba. No entraba a esa pared, o no entraba a esa piedra. Entonces, cuando Hashem nos habla, rebotamos el sonido. Somos como una piedra. Ahora, hay una parte donde el sonido no puede viajar. Eso lo vimos en la primaria y secundaria, los que alcanzamos a ir. Eso es porque absorbe mucho el sonido, esa área. Pero hay una parte que tú puedes generar y el sonido no viaja. Como texto de primaria. Tú la puedes formar y el sonido no se mueve. No puede viajar a través de ese espacio. En el vacío. En el vacío. Si tú generas un vacío de aire y habla, no se escucha, no viaja el sonido. No puede viajar. El sonido se mueve a través de ondas, pero a partículas que hay en el aire, que hay en la atmósfera, a través de ahí se puede mover el sonido. Pero si tú quitas todo aire, haces una vasija, le sacas el aire y quieres hablar a través de él, el sonido no puede viajar en el vacío. No tiene forma de viajar en el vacío, necesita partículas para viajar. Entonces, si te pones a pensar y una persona no escucha, una es porque repele el sonido, otra es porque su vida es vacía. Y lo que habló Hashem no puede viajar a través de él. ¿Tiene sentido? ¿Preguntas? ¿Sí? No. Tiene mucha lógica. Nunca han ido a un museo de ciencia, que es como una de tipo como una antena parabólica, está muy grande, y tú te acercas ahí, y hay otra al lado opuesto, también igual de grande, y tú hablas. ¿Tiene uno, no? Entonces, es una esfera, como una antena parabólica. ¿Se acuerdan de las antenas de antes, no? Grande, tú te pones ahí cerquita, habla, bien bajito, como en secreto, como que no se escuche, y el que está, no sé, a una distancia de... puede escuchar, porque eso amplía la onda, y el otro recibe la onda, y la reduce, y puedes escuchar. Entonces, por más bajito que hables, el otro te va a... Función de Mashiach. Aunque hables bajito, la mitad se habla bajito. La mitad es un sonido muy bajo. Y aunque lo digas así bajito,
se va a ampliar el sonido. Entonces, hace mucho sentido. Hace mucho sentido cómo una ropa puede ampliar su sonido y puede llegar a cualquier. Hasta que van a un museo en el aeropuerto de Houston, ahí y les toca ir. Ah, está divertido. Vale mucho en los fútbol, partidos de fútbol, se ponen, tienen las antenas en las orillas y pueden escuchar todo lo que están diciendo los jugadores. Y se oye perfectamente. Y no tienes que estar al lado. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, realmente es algo que se expande. ¿Sí? Y es increíble, pero es un sonido que nunca termina. Puede continuar. Ah, ¿no? ¿Sí? Está bien. Entonces, tiene sentido lo que veo. Puede. Tal vez es un vacío, tal vez es un rechazo a una autoridad. Cuando no aceptamos consejo, cuando no aceptamos escuchar a otro. Y sucede en todos lados. Sucedió en la congregación, sucedió en los levitas, sucede en matrimonios, sucede en el trabajo, sucede en la escuela, sucede en todos lados. ¿Qué personas somos? ¿Sabemos escuchar? ¿Sabemos pedir un consejo o simplemente no es lo que va a hacer? Porque a veces pedimos un consejo, pero pedimos un consejo como para buscar aliados, porque ya tenemos en la mente ponernos la ropa de determinado color y preguntas a tu esposa, ¿cuál me pongo esta acá? Y dice la otra, dice, no, me voy a poner esta ahí. ¿Sí? Y hay mujeres así, ¿cuál me pongo esta o esta ahí? Esta. Y la ves con el otro vestido y dices, no. Pues era un consejo, era, sí. Y así sucede siempre. Y hay pequeños detalles donde uno tiene que poner atención. ¿Sí? Entonces, que el sonido que entre a nuestra persona, a nuestro ser, que no seamos personas vacías. Sepamos recibir el consejo y sepamos escuchar las palabras de Dios. Se va a ver reflejado en nuestras acciones. Todo se ve reflejado. ¿Ven? Entonces, el 16:3 dice, y se juntaron contra Moshe y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Adonai. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? Cuando dice que se juntaron, la palabra cajal de ahí viene quejilá, y viene una congregación. Entonces, cuando nos congregamos, ¿qué es lo que hacemos? Cajal es juntarnos. Pero ¿qué hacemos en esa? Ahorita estamos reunidos. ¿Para qué nos reunimos? ¿Cuál es la función que tenemos? ¿Escuchar la Torah? Hidush Hashem o Hilul Hashem. Hidush Hashem, santificar el nombre. Hilul Hashem, poner en vergüenza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hidush Hashem. Tenemos que santificar su nombre. Si nos reunimos es para que se muestren nuestras acciones, lo que hacemos. Si nos reunimos para hacer cada quien lo suyo, estamos haciendo mal. Hilul Hashem. ¿Sí?
y habló por el bien que hace que ser es lo más importante por él. ¿Quién es santo? ¿Quién es Kadosh para Hashem? ¿Quién puede ser Kadosh? Corazón puro y manos limpias. ¿Hacia dónde iba esa persona? Corazón puro y manos limpias. Salmo 24, ¿lo leíste? ¿Quién subirá a mi santo monte? ¿Sí? ¿Quién va a subir a mi santo monte? El puro de corazón. ¿Sí? Entonces, si vemos las fiestas, que normalmente las fiestas las hemos visto como, bueno, son celebraciones, déjame llevo a mi amigo para ir al 15 años. No es un 15 años, no es un baby shower. Estas son las fiestas de Hashem. Las fiestas de Hashem son para ir en ascensión, ir en aliyah, ir y completar un ciclo de la Torah. ¿Sí? El ciclo se completa al llegar a la fiesta de Sukkot, completamos el ciclo. Y ahorita vamos a ver cómo eso se conecta con el almendro. Cómo eso se conecta justamente con la vara que Hashem dijo que pusieran y cuál iba a reverdecer. Entonces, este es el ciclo. Este es un ciclo de alguien Kadosh, de alguien diferente. Tú vas cumpliendo en cada celebración hasta llegar a Sukkot. Sukkot representa Pesach representa la puerta. La salida de Egipto, donde fue el puesto de la sangre. Entiende la puerta. Pesach representa la puerta de salida del mundo, de la esclavitud, para volver a casa. Sukkot representa la casa. Estas fiestas son para volver a casa. Y antes de entrar a la casa tienes que llegar al juicio. Todo es una guía. Para llegar al juicio, te van a enjuiciar, pero será una injusticia que Hashem te enjuiciara por algo que no conoces. Por eso te da la Torah. Para que aprendas Torah. Para que aprendas sus mandamientos, sus mitzvot. Para que estés listo para el juicio. ¿Y cómo vamos a saber que vamos a llegar a un juicio? Van a sonar las trompetas. Y el pueblo va a reconocer ese sonido. ¿Sí? Entonces, vamos a entender que esto es una lidia. Al abrirse la puerta, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál es la siguiente fiesta? Panes sin levadura. Quitarnos la levadura de Egipto. Quitarnos todo eso que nos ataba a Egipto. Si el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, no pudo desligarse de Egipto, dice que esa levadura no se lo estaba ligado a él. No se levantó como primicia. Eso es un pueblo Kadosh. Entonces, dijo más Moshe a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, pues es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Adonai, y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? Procuráis también el sacerdocio. ¿Qué viene? Ya tienes una función en el templo, ya tienes una función en el tabernáculo. ¿Ahora qué quieres? ¿Quieres pelear el sacerdocio? ¿Quieres pelear lo que Hashem estableció? Está diciendo que Hashem no hace bien las cosas. En tu mente, en tu mundo que gira alrededor tuyo, tú crees que Hashem no hace bien las cosas, que Hashem lo que estableció no está perfecto. Karab, de ahí la palabra corbán. ¿Se acuerdan cuando vimos corbán? Corbán es acercarse a Hashem. Es un acercamiento. Tú llevas tu corbán, tú quieres acercarte a Hashem.
Coraj. Tiene casi las mismas letras, excepto una. Para, la Bet termina con la letra Bet y Korah termina con la letra Hei. Bet, la letra número 2, que tiene que ver con casa, Beit. Beit Hamidash es la casa. Entonces quiere decir que tú te acercas a la casa. ¿Sí? Y Korah tiene al último la letra Hei. Hei, ¿qué es? La letra número 8. Bueno, Het, es Het. La Hei no trae aquí sí, la letra Het. Está muy difícil de pronunciar, pero Het es la número 8. 8, ¿qué entendemos por el 8? Hemos visto la letra 8. Nuevo comienzo, una barrera, una barda. Entonces lo que hacía Korah era crear algo nuevo, algo diferente a lo que Hashem estaba establecido. Que las personas se acercaban de una forma diferente, un nuevo comienzo de algo, un nuevo inicio de algo. Eso todo se parece a lo que va a ser el falso Mesías al final de los días. Establecer algo nuevo. La misma función de Korah. No ver la casa de Hashem, ver algo nuevo. Tratar de poner una barrera de que no te des cuenta de lo que está sucediendo. ¿Tiene sentido? Moshe se enojó. Moshe se enojó de gran manera. Me llama mucho la atención este pasaje, y más porque también tenemos otro pasaje donde dice que Moshe era el hombre más manso del mundo y más tranquilo. ¿Y cómo haces enojar al hombre más tranquilo del mundo? ¿Qué tienes que hacer para hacer enojar a ese hombre? Era muy tranquilo Moshe. Vemos en Moshe muchas veces cuando el pueblo hacía algo malo, ¿qué hacía Moshe? Oraba a Hashem y me decía, Hashem, tu pueblo, los que vieron, que salieron, va a caer en vergüenza tu nombre porque tú lo sacaste, para que tu nombre sea levantado. Y Moshe intercedía cuando hacían enojar a Hashem. Y él también. Pero en esta ocasión vemos Moshe enojado. ¿Sí? Moshe enojado. Cuando era el pueblo, Moshe intercedía. De hecho, cuando le dijeron, Moshe puso su rostro en el suelo. Una manera de buscar el perdón para esa persona. Pero aquí llegó algo que dices, no hay nada para él. Y cuando Moshe le dice, esta persona va a morir de una forma que no sucedida. Algo nuevo, Bamidbar 16:30. Dice, mas si Adonai hiciere algo nuevo, y la tierra se abriera su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron. Entonces, ¿será algo nuevo? ¿O ya ha sucedido antes? ¿Dónde sucedió? ¿En el Edén? Apocalipsis 12:7-9. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló en el lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados. Un descenso. Un descenso. Estás en un lugar sagrado, tienes que echar fuera. Estás en la tierra, más abajo,
Muy bien. Vamos a en el 17 para ver lo de la vara de almendro. Luego, ah, 12 partes, estás Entonces, vemos 12 varas. ¿Qué era lo que querían estas personas? Una era qué tribu era la que debería de estar en función del tabernáculo. Pero pusieron varas en cada uno, o sea, de cada una de sus tribus. Pero Hashem mencionó anteriormente, dice, pero sobre la vara de Leví vas a poner el nombre de Aarón. Ese es el nombre que estoy estableciendo. El nombre de Aarón, el Leví. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esta vara? Aquí en Bamidbar 17:8 dice, y aconteció que el día siguiente vino Moshe al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón, la casa de Leví, la había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendro. Todo en una noche. Todo en una noche. Entonces podemos ver que durante una noche se produjo flores, almendros y las almendras. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, shaket, la palabra shaket, es bien importante esa palabra, es palabra almendras. ¿Sí? Pero se escribe exactamente igual que shakat. ¿Sí? Y shakat tiene que ver con velar o trabajar. Un trabajo que haces muy de mañana, antes de que amanezca. ¿Sí? Entonces, podemos ver que dice, y aconteció que al día siguiente apareció esto. Entonces hay una conexión entre la vara de almendro y todo lo que sucedió en esa noche. Dice que esa noche alguien veló y trabajó en esa vara para enseñar durante el día o la mañana quién era el que tiene la autoridad. ¿Sí? ¿Tiene sentido? No se me va a perder ahí. Es bien importante lo que vamos a ver luego. ¿Ya lo entendió? No, ¿no? Mira, vamos a ver algo que tiene que ver con, como Hashem nos puso una vara de almendro, vamos a ver cómo funcionan los almendros. ¿Sí? Las almendras, el árbol de almendro tiene un periodo de latencia, no se dice igual en español y en inglés, y esto comprende el periodo del invierno. En ese periodo de invierno, el almendro tiene que estar por lo menos a 7 grados centígrados o menos y cumplir cierto tiempo a esa temperatura, este frío. En ese tiempo se abona el almendro. Y de ese abono depende el fruto que va a dar. Si no se abona bien, no va a dar buen fruto. ¿Sí? Ese es el periodo que es en el invierno. Y luego viene la floración. La floración es antes de Pesaj, febrero, enero, empieza a florecer. Es el primero en florecer. De todos los árboles es el primero en dar flor. Y luego viene el fruto. Y eso viene en la temporada de Shavuot. Por ahí de mayo, junio, empieza el fruto.
Pero el fruto, si lo vemos, es algo verde. Y todavía no lo puedes consumir. No es una almendra que puedas consumir. Se usa para ciertos procesos, pero aún así, esto no lo consume. Y después viene la recolección, que es en el periodo septiembre-agosto. ¿Sí? Pero una vez que recolectas la almendra, este periodo de sequía, de Shavuot a septiembre, o de Shavuot a Rosh Hashanah, se seca la almendra. ¿Sí? Pero aunque ya la recolectaste, todavía no termina. Tienes que dejarla descansando al sol 10 días. Después de que la dejas descansando al sol 10 días, ahora sí puedes quitarle la cáscara. ¿Sí? Pues vamos a ver qué tiene que ver. Ya cuando está así, ya pasó un periodo de 10 días en el sol. ¿Sí? Más o menos sabe por dónde va. Okay. Para que florezca y dé fruto, se necesita una abeja. Normalmente las flores de almendro no dan solas, necesitas a alguien que las esté polinizando. Se usan abejas y una vez que esté la abeja, también que se forme el fruto. ¿Sí? Para el secado y después poderlo quitarle la pasta. Entonces, vamos a ver primero el almendro y luego vemos lo demás. El almendro tiene algo bien peculiar. Es un árbol que nada más te da fruto bueno, o sea, en abundancia, de 20 a 25 años. Después, pueden durar hasta 50 años, pero ya su fruto después de los 25 ya es muy bajo. Va bajando considerablemente. Sí, ya no da tanta almendra. Entonces, normalmente los almendros tienes que renovarlos. Tienes que estarlos renovando constantemente. ¿Sí? Si te dedicas a eso, obviamente. Pero vamos a ver. Un levita. ¿Cuánto tiempo un levita está en función? 20 años en función y 5 años antes se prepara para entrar en función. Interesante que el almendro da el mejor fruto en ese periodo. De 20 a 25 años. Un levita de 20 a 25 años es lo que está en función. Después, sigue enseñando, Torah, ministra a otros, pero ya no puede estar en función. El único que lo hacía era ¿quién? El sumo sacerdote. Ese era vitalicio. Hasta que muere, nuevo relevo, ¿sí? Entonces, va teniendo sentido. Hay algo que tiene que ver con el sacerdote. O sea, Hashem no escogió una vara de almendro normal. Todo esto lo saqué de una página que se llama almendras.mx. ¿Sí? La información que estoy sacando de ahí viene de ahí. No la estoy inventando. Busca, todo tiene que ver con eso. Entonces, me llamó mucho la atención que porque crecimos en un mundo donde no conocemos ni la agricultura, ni la ganadería. Hashem de repente nos menciona el animal y ni conocemos al animal. Pero si te pones a investigar qué es lo que hace ese animal, cómo su función, cómo da fruto, todo lo que sucede en un año con él, empieza a hacer sentido porque Hashem puso ese animal, o porque puso esa fruta, ese árbol, ese lote. ¿Sí? Entonces siempre que se topen hacia algo, investiguen todo acerca de ese árbol. Ok, entonces, floración, maduración y recolección. Ahora sí vamos a ver un poquito de esto. Vimos shaket y shakat. ¿Sí? Y vimos shaket, que es almendro, shakat, que es un trabajo que haces antes, muy temprano, muy de madrugada. La latencia o el periodo de invierno, ahí es donde tienes que trabajar el almendro. En ese punto, el abonarlo, en ese punto de mantenerlo a cierta temperatura,
en un punto donde el almendro no tiene hojas, no tiene flor, no tiene nada, solamente es lo que es los troncos, en ese punto es donde trabajas el almendro. Hay que trabajarlo antes de que empiece. Un trabajo antes de. ¿Sí? Un sacerdote, si este periodo de 7 años, no podemos ver el periodo de un día, vamos a ponerlo en lo micro, un periodo completo, un periodo perfecto de 6 a 6 de la mañana, 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿El sacerdote tenía que estar listo antes? ¿O no? ¿Sí? Ahora vamos a verlo en un espectro más grande, con 7 milenios, 7,000 años, y una restauración, o alguien que podía volvernos a llevar a casa, o un Mesías, ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Ya había un plan de Hashem para traer al pueblo de vuelta a casa. Ahora el cuello. ¿Eh? ¿Ya había antes o no? ¿Sí? En el día del Mesías, el día que fue llevado al madero, ¿dónde fue elegido? ¿En la mañana, en la tarde o antes de que iniciara el día? ¿O antes de que iniciara el día? Antes de que se abrieran las puertas, antes del cantar del gallo, que conocemos el cantar del gallo, que no es un gallo, sino realmente un levita iniciando la función del templo, el Mesías ya había sido elegido. Y el Mesías estaba orando de madrugada, velando y trabajando por el pueblo. Haciendo vigilia. ¿Sí? Salmo 5, ¿qué decían? ¿Quién leyó el Salmo 5? Ya se fue. De mañana te buscaré. Es lo mismo. Si queremos iniciar el día, tenemos que trabajar en este tiempo. De mañana te buscaré tu rostro. ¿Sí? Es un periodo difícil, pero es un periodo que pones abono para el fruto. ¿Sí? Entonces, de ahí viene pesa. Cuando empieza la floración, echado flores. Y una vez que echa flores, iniciamos pesa. Pero tenemos 2 fiestas antes de que arroje los renuevos o antes de que salga el fruto. Este fruto sale más o menos en la temporada de Shavuot. ¿Sí? Entonces aquí hay abejas que polinizan la flor y se hace el fruto. O se cierra el botón o el blossom, no sé cómo. Y eso, aquí empieza a crecer el fruto para Shavuot. Una vez llegando a Shavuot, ya está la fruta. Ya está el fruto, pero no está listo. Necesita un periodo seco. De Shavuot a Rosh Hashanah, ¿qué tenemos? El verano. Todo ese tiempo se tiene que secar la flor, el fruto, y se recolecta más o menos en esta temporada, al inicio de Rosh Hashanah. Hashem dice que nos iba a juntar a su pueblo, ¿no? O sea que esa misma recolección que tú haces es como un periodo de Rosh Hashanah, a recolectar a su pueblo. Una vez que lo reúne, ¿qué va a hacer? Prepararlo para el juicio, ¿no? Una vez que recolectas la almendra, la tienes que dejar secando todavía en el sol 10 días. Yom Kippur. Y después de Yom Kippur, le quitas tu vestidura. Esa vestidura que tenías, o esa transformación que tenías, que dio fruto, puedes quitar la cáscara. No esta cáscara, si le forma una cáscara alrededor de la almendra, y este ya es el fruto. ¿Sí?
Y luego, de que ya tienes el fruto, ¿qué haces? Eso es lo que estás buscando. Este es el punto final. ¿Tiene sentido? Y luego vuelve a iniciar otra vez todo. Otra vez inicia el proceso. Después de Sukkot, ¿qué tenemos? Shemini, Maseret, nuevo comienzo. Empezamos a leer la Torah. Otra vez nos preparamos para la fiesta. Hasta que venga. Que la muerte nos separe. Ok. La palabra Shaket, Shakat, vamos a encontrarla, por ejemplo, en Bereshit 4, 43, 11. No la vamos a leer, pero es cuando Jacob envía a sus hijos con José. Dijo, llévale almendra. ¿Qué será eso? Bereshit 43, 11. Le lleva varias cosas, pero una de esas que le lleva es almendras. Le lleva miel, almendras. Entonces, cuando nos pone Hashem ciertos frutos, porque se lleva lo mejor de la tierra. Ahora, si es lo mejor de la tierra, ¿serán unas almendras viejas o unas almendras nuevas? Nuevas. Entonces está hablando de un periodo en el que está enviando a los hijos, que tiene que ser después de esta temporada, después de Sukkot. Para cuando leamos otra vez Bereshit y llegamos al 43:11, recordemos de las almendras. Tiene que ver, bueno, esto lo envió después de Sukkot. ¿Sí? No nos vamos a meter porque luego ya se nos va el tiempo. Eclesiastés 1:18. No, 1:18 no. 12, 1 al 8. Vamos a leer. Eclesiastés 12, del 1 al 8. Aquí también aparece esa palabra, almendra. Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, ya no tengo placer en ellos. Antes que se oscurezca el sol y la luz de la luna y de las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia, cuando tiempo los guardias de la casa se volteen los hombres valientes, cuando estén inactivas las muelas por quedar pocas y se oscurezcan los que miran por las ventanas, cuando se cierren las puertas a la calle y se detenga el grito, cuando uno se levante por lejos de un pajarito y se acabe todas las noticias, cuando se ofrezca la costa se acabe, es que no se podrán ver y los que hacen todo puedan y se destroce el son de la el cántaro se pierde y la es que Él, lo que menciona aquí, muchas veces leemos el libro de Eclesiastés y como está en una forma muy poética, no alcanzamos a dimensionar qué es exactamente. Lo que te está hablando aquí, Eclesiastés, acuérdate de tu rey, acuérdate de la Torah, porque viene un día que se va a levantar el almendro. Está hablando de una secuencia que va a suceder. Viene ese día y lo que te menciona en el versículo 8 dice, vanidad de vanidades.
todo es vanidad. Muchas veces por lo que trabajamos aquí, vamos a encontrar que fue en vano, fue una vanidad. Desgastamos nuestro tiempo, desgastamos nuestros recursos, no nos preparamos para dar un buen fruto. No fuimos como ese almendro. En los tiempos difíciles, cuando el almendro se prepara. En los tiempos de frío, en los tiempos de invierno, cuando el almendro se prepara. Y cuando está preparado, para dar buen fruto. ¿Sí? Hay otro pasaje que habla de esto. Es Jeremías 1, del 11 al 12. Jeremías 1, del 11 al 12. Dice, y la palabra de Adonai fue a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, yo veo una vara de almendro. Y díjome Adonai, bien, has visto porque yo apresuro mis palabras para ponerlas por orden. Ahí no lo vemos muy bien en el español, ni en el inglés, pero ahí lo que está diciendo, Shakat, Shoket. Cuando dice Hashem, yo preparo desde antes lo que vas a ver. Una vara de vigilante. Dice, ¿qué ves? Una vara de almendro. El primero, pero después la respuesta de Adonai. Es Shoket. ¿Sí? Entonces está hablando de lo mismo, que yo ya preparé lo que va a suceder. Lo que yo establecí, nadie lo va a quitar. Lo que yo digo, se va a hacer. Y aunque el mundo quiera alrededor, aunque el mundo quiera decir las cosas diferentes, se va a hacer. ¿Sí? ¿Por qué no hay fruto en los almendros? ¿Por qué no hay fruto en las personas? Somos comparados con árboles. ¿Por qué no hay fruto de eso? ¿Por qué no damos fruto? ¿No lo trabajamos? No lo trabajamos de antes. ¿Queremos dar fruto? El almendro nos enseña bastante. Tenemos que trabajar antes de comenzar. El almendro lo preparas antes de iniciar. Si no preparas el almendro, no hay fruto. Si no preparas a un doctor, ¿cómo te va a operar? Si no preparas a un ingeniero, ¿cómo va a construir? Tienes que abonar. Y tienes que pasar un periodo donde parece que no hay nada, donde hay inactividad, donde el árbol no tiene nada. No hay ninguna flor, no hay ninguna hoja, no hay nada. Ese es el periodo en donde no hay nada. Ahí trabajas, ahí empieza todo. El clima es un factor. Muchas veces el entorno donde nos movemos, las amistades donde estamos, puede impedir que demos fruto. Eso es algo que tenemos que ver. La falta de nutrientes. A veces no queremos leer la palabra. No queremos nutrirnos de la palabra. O un exceso de nutrientes. Te pones a leer tanto libro y ni siquiera digeriste ni uno y no tienes una idea de lo que Hashem dice. Pero estoy leyendo este sabio, este otro sabio, este otro aquí, el Fumash, la Mishnah, y lees de tanto que no tienes un orden en procesar todo. Si tenemos el orden de la Torah y todo lo demás como complementos, funciona. Pero si queremos andar brincando en todos lados, vas a tener un caos en tu vida y no vas a revolver todo. La falta de luz. ¿Dónde conseguimos la luz? La palabra de Shem. Una luz. Va a mostrar nuestro camino, va a mostrar cada paso que damos. La otra es la pudrición de raíces. Cuando la raíz es mala. Si la raíz está mala, no hay mucho que hacer. Falta de polinizadores. ¿Qué tiene que hacer una flor para ser polinizada? El principio de Natán. Doy para recibir. Tengo que dar el néctar
para que la abeja, la mariposa, cualquier llegue polinice. Y es un principio. Si no das, no vas a recibir. Exceso de nitrógeno. Respiramos nitrógeno, respiramos oxígeno. El aire no se está como 60 a 40, algo así, nitrógeno 60 y 40 de oxígeno. Pero ¿qué pasaría si respiramos puro nitrógeno? Creo que el 94%, si respiras nitrógeno, 94% te mueres. Tiene que haber un balance. Hongos. ¿Cómo se obtienen los hongos? Humedad, con agua. Pero un agua estancada. Un agua que no fluye. Y a veces queremos agarrar la Torah nomás para nosotros. Y queremos nomás nosotros. Y no compartir y no nada. Y nomás nosotros. Y no queremos abrirnos a alguien más. Aquí nomás nosotros. Nomás nosotros. Hay Torah, pero está estancada. Y lo otro es el tiempo. Un fruto se da de la noche a la mañana. Solamente Hashem y en esa vara. Y para levantar su nombre. Y para levantar lo que él dijo. Pero el fruto no se da de la noche a la mañana. Para nosotros tenemos que ir trabajando día con día. Y un fruto no se da en ningún árbol el primer año que lo siembra. O díganme si hay uno que no lo tengo yo. ¿No? Por lo menos 3 años, 4. Y no siempre es un tamarindo porque te mueres y nunca viste morir tamarindo. Las vainillas, creo que la vaina de la vainilla es uno de los que más se tardan en dar fruto. Por eso es muy caro. Se la siembra una persona y la cosecha el abuelo o el tatarabuelo es el que la anda vendiendo. Muy bien. Preguntas. Ya terminamos. ¿Alguien sabe qué significa core? Cora. Pelón, sin cobertura. Hielo. Hielo. Ahora, simplemente eso, ¿de qué nos hablaría? ¿Qué hace el hielo? Si agua fluyendo, el hielo la va a detener. Es alguien que no va a dejar que llegue la Torah a tu vida. Se va a congelar. En invierno, el almendro necesita agua. Pero en invierno se puede congelar el agua. Si congelas el agua, no va a llegar al almendro. Coré representa personas que son obstáculos para que tú llegues. Congela. ¿Y pelón? ¿Sin cobertura? ¿Qué es la cobertura? ¿Qué representa la cobertura? ¿Por qué un judío usa kipá? Para recordar que él tiene una limitante, que él no es más grande y siempre hay alguien más grande. Eso es lo que usan, por eso usan la kipá. Para que nunca seas más. Hashem me hizo de esta altura y hasta aquí llega. Hashem me creó así. Y el ego de una persona normalmente no trae kipá porque él anda mucho más arriba. Eso es recordatorio todos los días de que hay alguien mayor, alguien arriba de ti y que tú no eres mayor. Por eso lo usan. Y lo usan para levantar el nombre de Hashem, para santificar el nombre de Hashem. Pero ¿qué pasa cuando usas kipá y haces kilul Hashem? No sirve de nada. No sirve de nada traer tzitzit, traer kipá, traer todo. Y estamos dejando en mal el nombre. Por eso muchos judíos no te dejan que uses tzitzit, no te dejan que uses kipá. Necesitas aprender. Aprender a levantar el nombre y luego
los usamos. Porque el usar la vestimenta están levantando. Ahora alguien te ve y dice, oh, este hombre pelote era un judío y mira, está comiendo cocina en un restaurante. Muy bueno. Ya cambia toda la perspectiva. Ya estás dejando en mal el nombre de Chile. Entonces no es de que no te dejen usarlo porque no quieren, por celosos, sino porque pasa a hacer mal uso